Podcast. Lo mejor está por escuchar. El enfrentamiento final entre Nabis, el último rey de una Esparta independiente, y las implacables legiones romanas lideradas por Tito Quincio Flaminino ha llegado. Viviremos de cerca las negociaciones, los asaltos y las tácticas espartanas, como por ejemplo levantar un muro de fuego para frenar el avance legionario para salvar la ciudad de su caída. También destruiremos de paso los mitos de la propaganda clásica para revelar al verdadero Nabis, un reformador que intentó salvar a su pueblo del colapso demográfico, ganándose por el camino el odio del resto de griegos. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 197 de Roma Eterna, 108 de la República, de esta trama nuestra de la República, y la semana pasada lo habíamos dejado con todo el poder de las ciudades griegas y de Roma rodeando por tierra y por mar a Nabis de Esparta. Por lo que, sin más dilación, vamos para allá, vamos a Grecia. Coge tu billete, coge tus maletas y nos vamos. Nunca entenderé lo de la vaca. No sé por qué puse lo de la vaca en la simulación de viajes, pero si te acuerdas, este es el efecto del sonido que pongo siempre. Bueno, estamos ya en Grecia, de vuelta. ¿Cuánto tiempo, Bueno, en Grecia, la noticia de la caída de la ciudad de Giteo, de Gitión, como sea, supuso, por supuesto, el golpe definitivo para la moral de Nabis. Acorralado por tierra ante el colosal ejército que nos cuentan las fuentes y con su costa completamente bloqueada por la armada romana, el tirano comprendió que su situación resultaba insostenible. Sin escapatoria, cedió a la presión y abrió la vía diplomática. Como primer movimiento, en un programa que va a tener discursos largos, te aviso, como primer movimiento despachó un emisario al campamento romano para solicitar un salvoconducto formal. Obtuvo la autorización y el comandante Pitágoras se presentó ante Tito Quincio Flaminino con una única petición. Nabis solicitaba una entrevista cara a cara con el general romano. Quincio convocó a su consejo de guerra, a su oficialato, y la decisión de los aliados fue unánime: aceptar el encuentro. Las condiciones se pactaron, fijaron la fecha y el lugar para poder reunirse en unas colinas neutrales situadas en el centro de la comarca. Llegó el día acordado y ambas comitivas llegaron al punto de encuentro. Dejaron a sus respectivas escoltas armadas en posiciones elevadas y perfectamente visibles para garantizar, ojito, la seguridad de la reunión, y a continuación los líderes descendieron al valle para iniciar las negociaciones. Nabis avanzaba protegido exclusivamente por su guardia personal de élite. Por el bando aliado, Tito Quincio Flaminino acudió respaldado por la cúpula de su coalición: su hermano Lucio, el rey Eumenes, el comandante Rodio Sósila, el jefe aqueo Aristeno y un selecto grupo de tribunos militares romanos. Todo estaba listo para la reunión. Tito Quincio concedió a su rival el privilegio de elegir si prefería campo o pelota, si prefería hablar primero o escuchar. Nabis tomó la palabra y comenzó su intervención, a la que quiero que prestes mucha atención y que relaciones con lo que escuchaste la semana pasada por parte del jefe de los etolios. Si hubiera sido capaz de descubrir por mí mismo, Tito Quincio y vosotros, los aquí presentes, la razón por la que me declarasteis e hicisteis la guerra,
habría esperado en silencio el desenlace de mi destino. Pero no he podido contener mi deseo de saber, antes de sucumbir, la razón por la que iba a sucumbir. Y por Hércules, si fueseis como dicen que son los cartagineses, entre los cuales el compromiso de una alianza no es sagrado en ningún sentido, no me sorprendería que tampoco en mi caso os preocupaseis demasiado por lo que hacíais. Pero cuando os miro, veo que sois romanos, para quienes lo más sagrado en lo referente a los dioses son los tratados y en lo referente a los hombres es la lealtad para con los aliados. Si miro hacia mí, confío en ser el mismo que tiene con vosotros un antiquísimo tratado de alianza al igual que los demás lacedemonios y particularmente un vínculo personal de alianza y amistad renovada recientemente durante la guerra con Filipo. Y resulta que yo la he violado por el hecho de ocupar la ciudad de Argos. ¿Cómo defenderme de esta acusación? ¿Acudiendo a los hechos o a las circunstancias? Los hechos me defienden en un doble sentido, pues me hice cargo de la ciudad, no la ocupé, porque ellos mismos me llamaron y me la entregaron, y me hice cargo de la ciudad cuando pertenecía a los partidarios de Filipo y no estaba aliada con vosotros. Por lo que se refiere a las circunstancias, me exculpa el hecho de que ajusté una alianza con vosotros cuando ya tenía Argos en mi poder, y lo convenido fue que os enviaría tropas auxiliares para la guerra, no que retiraría de Argos mi guarnición. Así que por Hércules, en esta controversia concerniente a Argos, la razón está de mi parte en mayor medida tanto por la justicia de la acción en sí, puesto que acepté la entrega de una ciudad del enemigo, no vuestra, y por su propia voluntad, no obligada por la fuerza, como porque vosotros así lo reconocisteis, puesto que al poner las condiciones de la alianza me dejasteis Argos. Son, además, cargos contra mí, el calificativo de tirano y algunos hechos, como por ejemplo el de llamar a los esclavos a la libertad y el de llevar a los campos a la plebe indigente. En cuanto al calificativo, puedo responder que cualquiera que sea mi condición, soy el mismo que era cuando tú, Tito Quincio, pactaste conmigo una alianza. Recuerdo que entonces me llamabais rey, y veo que ahora me llamáis tirano. Pues bien, si hubiese cambiado yo el título en que se basa mi autoridad, yo debería dar cuentas de mi falta de consistencia. Como sois vosotros los que lo cambiáis, vosotros debéis explicar la vuestra. Por lo que se refiere al aumento del número de ciudadanos con la liberación de esclavos y al reparto de tierra entre los necesitados, también en esto puedo evidentemente cubrirme con la justificación que me dan las circunstancias. Estas medidas, cualquiera que sea su valor, las había tomado ya cuando ajustasteis la alianza conmigo y aceptasteis mi ayuda en la guerra contra Filipo. Pero aun en el caso de que las hubiera tomado ahora, no os digo en qué os habría perjudicado con ello o habría lesionado vuestra amistad, sino que os digo que he obrado de acuerdo con las costumbres y tradiciones de mis mayores. No miráis lo que se hace en Esparta con el patrón de vuestras leyes y vuestras instituciones. No hay ninguna necesidad de comparar los casos particulares. Vosotros escogéis a los jinetes y a la infantería a tenor de la renta, y queréis que sean pocos los que destaquen por su riqueza y que la plebe esté sometida a ellos. Nuestro legislador no quiso que el Estado estuviese en manos de unos pocos, los que vosotros llamáis el Senado, ni que prevalecieran una u otra clase social dentro de la ciudadanía, sino que pensó que si se equiparaban la riqueza y la posición social, serían muchos los que estarían dispuestos a empuñar las armas por la patria. Reconozco que me he extendido más de lo que corresponde a la concisión histórica de mi país. Pude haber dicho escuetamente que después de haber trabado amistad con vosotros, no hice nada por lo que debáis preocuparos. Interesantísima intervención de Nabis, que nos cuenta cosas muy jugosas, a las que Tito Quincio, por supuesto, contestó, se levantó y dijo: el tratado de alianza y de amistad, Nabis, no lo hicimos nunca contigo, sino con Pélope, el rey legítimo y válido de los lacedemonios, cuyos derechos usurparon además los tiranos que después se hicieron con el poder en Esparta por la fuerza, aprovechando que nosotros estábamos empeñados en la guerra púnica, o en la de los galos, o en una tras otra sucesivamente. Y lo mismo hiciste también tú cuando en la reciente guerra macedónica. ¿Habrá acaso mayor incongruencia
que establecer relaciones amistosas con un tirano quienes hacíamos la guerra contra Filipo por la libertad de Grecia? Y precisamente con el tirano más cruel y violento para con los suyos de cuantos ha existido. Ahora bien, aún en el caso de que no hubieses ocupado Argos a traición ni la retuvieras fraudulentamente, nosotros, que nos proponíamos la liberación de toda Grecia, teníamos también que devolverle a Esparta su antigua libertad y sus propias leyes, las que tú acabas de mencionar como si emularas a Licurgo. ¿Deberemos acaso preocuparnos de que sean retiradas de Jaso y de Vargilias las guarniciones de Filipo y dejar bajo tus pies Argos y Esparta, esas dos famosísimas ciudades luminarias de Grecia en otro tiempo, para que su esclavitud nos afee el título de libertadores de Grecia? Pero es que los argivos sintonizaron con Filipo. Te dispensamos del trabajo de indignarte por nosotros. Tenemos suficiente información de que eso es cosa de 2, a lo sumo 3 personas. No de toda la población, igual que por Hércules, cuando se te llamó y se te dejó entrar en la ciudadela, a ti y a tu guarnición, no se actuó en ningún momento por decisión oficial. Sabemos que los tesalios y los focenses y los locrenses tomaron partido por Filipo por acuerdo unánime y sin embargo los dejamos libres con el resto de Grecia. ¿Qué crees entonces que haremos con el caso de los argivos, que no son responsables de una decisión pública? Decías también que se aducen contra ti los cargos de haber concedido la libertad a los esclavos y haber repartido tierras entre la gente necesitada. Cargos estos que tampoco son irrelevantes, por cierto, pero a ver, ¿qué significan en comparación con las fechorías que cometéis a diario una tras otra tú y los tuyos? Deja que se celebre una asamblea libre en Argos o en Esparta si tienes el gusto de escuchar verdaderas acusaciones contra tu despótica tiranía. Dejando a un lado todos los otros crímenes antiguos, ¿qué masacre no perpetró en Argos, casi ante mis propios ojos, ese yerno tuyo, Pitágoras? ¿Y la que tú mismo llevaste a cabo cuando ya casi me encontraba yo en tierra de Esparta? Anda, manda que presenten maniatados a los que fueron presos en una asamblea y que tú anunciaste, de forma que lo oyeron todos tus conciudadanos, que los tendrías bajo custodia. Que sus desdichados padres sepan que están vivos esos a los que lloran equivocadamente. Pero aún en el caso de que así sea, dirás: ¿qué os importa a vosotros, romanos? ¿Eso se lo vas a decir a los libertadores de Grecia? ¿A los que cruzaron el mar e hicieron la guerra por tierra y por mar para libertarla? Sin embargo, dices: a vosotros no os he agraviado. En rigor, no he violado vuestra amistad y vuestra alianza. ¿En cuántas ocasiones quieres que pruebe que lo hiciste? ¿En cuántas? Pero no quiero extenderme más de lo debido. Resumiré la cuestión en un punto. ¿Con qué hechos se viola una amistad? Sin duda, con estos dos que te voy a decir. Si tratas como enemigos a mis aliados y si te unes a mis enemigos. Tú hiciste las dos. Sí, tú, que también eras nuestro aliado, tomaste por la fuerza de las armas una ciudad aliada nuestra, Mesene, acogida a nuestra alianza con el mismo tratado y los mismos términos que Esparta. Y con Filipo, nuestro enemigo, no solo negociaste una alianza, sino que, si así place a los dioses, estableciste relaciones de parentesco a través de su prefecto Filocles. Y como si estuvieses en guerra contra nosotros, infestaste el mar en torno al Maleo con naves piratas y apresaste y mataste casi más ciudadanos romanos que el propio Filipo. La situación era tal que las costas de Macedonia, nuestro enemigo, eran más seguras que el promontorio de Malea para las naves que transportaban suministros para nuestros ejércitos. Por consiguiente, Nabis, deja ya, por favor, de proclamar tu lealtad y los vínculos de la alianza. Deja a un lado ese tono oratorio de compatriota y habla como tirano y como enemigo. ¿Qué ostión le he dado a la mesa? Bueno, he dejado un poco de música para respirar. ¡Uy! Vaya intervención de Tito Quincio, ¿eh? Bueno, tras esto, el jefe aqueo, Aristeno, tomó la palabra. No te voy a interpretar el discurso porque es cortito. Lo que hizo Aristeno fue alternar las advertencias a Nabis con ruegos para que velara por sus propios intereses mientras tuviera la oportunidad. Aprovecha mientras puedas, Nabis. No seas tonto, que te vamos a hundir el pecho. No seas tonto. Le recordó los casos de otros tiranos que, tras renunciar al poder, habían disfrutado de una vejez tranquila y respetada por sus compatriotas.
retírate, hazme caso, tú dedícate a tus pepinos, a tus cosicas. Ya pasó el tiempo de la política. Con este intercambio de opiniones, la caída de la noche puso fin a la reunión, todos se fueron a sus respectivos campamentos, a sus tiendas, y Nabis debió consultar muy fuerte con la almohada, porque al día siguiente cedió. Anunció que evacuaba Argos, retiraba su guarnición y devolvía a los presos y a los desertores. Si los aliados exigían más condiciones, pidió que se las entregaran por escrito para debatirlas con su consejo. Tito Quincio dijo ok, le concedió un plazo y convocó de inmediato a los jefes aliados. En el consejo, la postura de los líderes griegos fue unánime: reventar a Nabis. Exigían continuar la campaña y eliminar al tirano, rey de Esparta, elige tu propia aventura. Decían que dejarlo en el poder suponía una amenaza para la libertad de Grecia y un mal ejemplo que incitaría a otras ciudades a conspirar contra el resto. Sin embargo, el general romano Tito Quincio Flaminino quería firmar la paz y expuso sus motivos. Esparta, que en las fuentes romanas veremos mencionada como Lacedemón, era una ciudad fuerte, tanto en armas como en hombres, y un asedio se alargaría demasiado. Se esperaba una sublevación contra Nabis desde dentro de Esparta, que no había ocurrido, y claro, también estaba otro factor. La amenaza del rey Antíoco cobraba fuerza. Si el ejército aliado quedaba atrapado en el sitio de Esparta, no habría tropas disponibles para frenar una posible invasión de Antíoco, un Antíoco que la semana pasada, recuerda, había ido al campamento de Tito Quincio Flaminino a pedir una alianza. Pero Tito Quincio, y aquí vamos ya a entrar en el terreno de las zorrupeadas romanas, Quincio ocultaba una preocupación que no expresaba públicamente. Miras el calendario, ves que se está acabando el año, se está acabando tu mandato, y Tito Quincio tenía miedo de que el Senado enviara a otro pajarraco, a otro cónsul, procónsul, lo que sea, para relevarle en el mando, y que este nuevo le quitara la gloria de acabar con la guerra. Como siempre, cero sorpresas, ¿eh? Cero sorpresas. Que la gloria no se la lleve otro, me la llevo yo. Al ver que los aliados griegos no le hacían ni caso, Tito Quincio cambió de estrategia. Dijo, vale, no me vais a hacer caso si os digo que no, pero ¿y si os digo que sí y os aviso de lo que os podéis encontrar potenciando lo malo? Esto es como cuando no quieres un plan que te proponen tus amigos y les dices, pero es que está muy lejos, yo quiero ir, yo quiero ir, pero es que está muy lejos, es muy caro, tal. Pues eso hizo. Y les dijo, sitiemos Esparta, venga, puesto que así lo queréis, sitiémosla, siempre que tengáis en cuenta una cosa. Dado que el asedio de una ciudad es una tarea que lleva tiempo, como bien sabéis, y a menudo cansa más y cansa antes a los sitiadores que a los sitiados, conviene desde ahora mismo que os hagáis a la idea de que habrá que pasar el invierno en torno a las murallas de Esparta. Si esta espera implicara solamente fatigas y peligros, yo os animaría a que estuvierais mental y físicamente listos para aguantarlos. Pero es que además requiere considerables gastos para los trabajos y para las máquinas de lanzamiento y de asedio necesarias para asaltar una ciudad de este calibre. Mirad la ciudad de Esparta, es un ciudadón. Para poder habilitar suministros para vosotros y para nosotros también de cara al invierno habría que gastar cosas, aquí dinerito. Por consiguiente, para que no os llevéis algún susto inesperado o paséis la vergüenza de renunciar a la empresa una vez empezada, creo que primero debéis escribir a vuestras ciudades y sondear cuál es la actitud y cuáles son las fuerzas con que cuenta cada una. Tropas auxiliares tengo más que suficientes, pero cuantos más seamos, más comemos. Mayores serán nuestras necesidades. En la tierra enemiga ya no queda nada más que el suelo pelado. A esto se le sumará la estación invernal con su dificultad para el transporte a larga distancia. El discurso logró su objetivo. Al enfrentarse a la realidad de los costes y a los problemas internos de sus propias ciudades, falta de fondos públicos, reticencia a contribuir, envidias hacia los combatientes, los jefes aliados cambiaron de actitud de inmediato, renunciaron a la idea del asedio y autorizaron, ahora sí, viendo lo que costaba, autorizaron al general romano a firmar la paz bajo las condiciones que considerase él más convenientes para los intereses de Roma y de la coalición.
con el respaldo de los aliados asegurado, Quincio reunió exclusivamente a sus legados y tribunos militares y juntos redactaron el documento que fijaba las condiciones de paz para después notificárselo por escrito a Nabis. Tito Livio nos habla de este tratado y nos dice que imponía las siguientes exigencias. Se establecía una tregua de 6 meses entre Nabis, los romanos, el rey Eumenes y los rodios. Ambas partes enviarían de inmediato embajadores a Roma para que el Senado ratificara el acuerdo. En un plazo de 10 días, Nabis debía evacuar Argos y el resto de las ciudades de la región, entregándolas desocupadas y libres. Se le prohibía llevarse ningún esclavo perteneciente al rey, al Estado o a los particulares. El tercer punto decía que se debía restituir las naves arrebatadas a las ciudades costeras, conservando únicamente 2 embarcaciones menores impulsadas por un máximo de 16 remos. Estaba también obligado, por este tratado, a devolver a todos los presos y desertores a las ciudades aliadas y a los mesenios. Debían restituirse, de manera escrupulosa, sus pertenencias a los mercenarios que hubieran desertado al bando romano. Además, a los exilados espartanos se les enviarían las esposas e hijos que quisieran seguirlos, sin que ninguna mujer fuera obligada a marcharse contra su voluntad. Nabis debía entregar a los romanos todas las ciudades que ocupaba en la isla de Creta y renunciar a formar alianzas o iniciar guerras contra cualquier pueblo. Se le exigía también retirar sus guarniciones de las ciudades devueltas y mantenerse alejado de ellas. Se le prohibía fortificar o levantar cualquier ciudad o fortaleza, tanto en su propio territorio como en el ajeno. Como garantía de cumplimiento, Nabis entregaría 5 rehenes elegidos por Tito Quincio Flaminino, incluyendo a su propio hijo. Y finalmente, pagaría 100 talentos de plata al contado y 50 talentos anuales durante los siguientes 8 años. Estas condiciones de paz se enviaron a Esparta por escrito tras acercar el campamento romano a la ciudad por si acaso no aceptaba. Nabis, al leer estas condiciones, vio con alivio que el texto no exigía el regreso de los exiliados a Esparta, pero no le hacía ninguna gracia, 0 unidades de gracia, perder sus naves y perder las ciudades costeras, porque el control del mar le permitía hostigar la costa desde el promontorio de Maleo con naves piratas y le garantizaba una excelente cantera de reclutamiento entre la juventud local. Nabis entonces debatió los términos de este tratado en secreto con su círculo íntimo, pero la incapacidad de sus cortesanos para guardar silencio hizo que se filtrara el contenido de las negociaciones. Fuera esta filtración intencional, porque habría algún romano por ahí metido o no, lo cierto es que cada sector de la población reaccionó contra las cláusulas que le afectaban. Por ejemplo, quienes se habían apropiado ilegalmente de las esposas y los bienes de los desterrados consideraban la restitución de los bienes y las esposas como un expolio. Los esclavos liberados por Nabis temían, por supuesto, perder su estatus y caer de nuevo bajo el dominio de unos amos movidos por la venganza que los tratarían fatal. Por su parte, los mercenarios se negaban a aceptar una paz que cortaba sus ingresos, su modo de vida, conscientes además de que no podían regresar a sus casas porque eran tan odiados como Nabis. Todo este malestar fue creciendo, se convirtió en un alzamiento armado. Y al ver Nabis a toda la gente exasperada y cabreada, convocó una asamblea general. Expuso las exigencias romanas y encima añadió condiciones inventadas para que parecieran más humillantes todavía. Cada punto del tratado era recibido con esto. La gente estaba indignadísima. Y cuando el tirano Nabis preguntó qué debía responder a Quincio, la multitud al unísono exigió rechazar las condiciones e ir a la guerra, porque esto es Esparta, instándole a mantener la determinación y afirmando que la fortuna favorecía a los audaces. ¿Queréis ir a la guerra? ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos! ¡Que le den por saco a los romanos y a su tratado! ¡Esto es Esparta! ¡Vamos! Respaldado, como ya has oído, por el clamor popular, Nabis anunció que contaba con el apoyo del rey Antíoco y de los etolios
y aseguró disponer de fuerzas suficientes para aguantar el asedio. La vía diplomática se fue al carajo y los defensores ocuparon sus puestos de combate. Una salida repentina de tropas ligeras espartanas de la ciudad y el lanzamiento de proyectiles hicieron pensar a los romanos que quizá la negociación se había ido al traste y que la batalla era inevitable. Durante 4 días se sucedieron combates de tanteo sin un vencedor claro, salían, atacaban, volvían y al quinto día estalló un choque a gran escala. A pesar de que la cosa había empezado bien y los espartanos estaban como locos, poco a poco fueron cediendo ante el pánico y huyeron al interior de la ciudad. La persecución romana fue tan contundente que los legionarios lograron entrar en Esparta, masacrando por la espalda a los fugitivos a través de las brechas de las defensas. Tras estos últimos combates, Quincio consideró que el enemigo no volvería a salir, que ya se habían llevado suficientes sustos y por lo tanto preparó el asalto final. Ordenó movilizar a todas las fuerzas navales desde Gitión y recorrió el perímetro de Esparta junto a sus tribunos militares para estudiar el terreno. Históricamente, nos cuenta Tito Livio que la ciudad carecía de murallas. Los tiranos recientes habían levantado muros únicamente en las zonas llanas y en las zonas abiertas, dejando los lugares elevados y de difícil acceso bajo la protección exclusiva de tropas armadas. Tras esta inspección, el general romano Tito Quincio Flaminino diseñó un ataque en círculo. Rodeó la ciudad con todas sus tropas, desplegando a 50.000 hombres entre fuerzas romanas y aliadas, abarcando infantería, caballería y contingentes navales. Equipó a los soldados con escalas, antorchas y elementos de asedio y dio la orden de atacar simultáneamente desde todos los frentes al escuchar el grito de guerra. El objetivo era impedir a los defensores saber hacia dónde mirar o hacia dónde atacar o hacia dónde enviar refuerzos porque estarían rodeados por todas partes. El grueso del ejército se dividió en 3 cuerpos para asaltar desde 3 puntos abiertos y sin muralla. El Febeo, que era el templo de Apolo al sur, el Dictíneo, el templo de Dictínea, diosa cretense asimilada a Artemisa, y Heptagonia. Con la ciudad rodeada y atacada por todas partes, Nabis intentó reaccionar. Al principio respondía a gritos, enviaba mensajeros, acudía personalmente o enviaba hombres a los sectores con mayores dificultades. Sin embargo, cuando la alarma se extendió de forma simultánea por toda la ciudad, el tirano quedó paralizado. No sabía dónde mirar. Incapaz de escuchar a sus oficiales ni de dar indicaciones, su mente se quedó completamente en blanco ante la magnitud de lo que se le venía encima. Se quedó tieso, Nabis, tieso. Al principio los espartanos lograban contener a los romanos porque había pasos estrechos en los cuales tenían ventaja, mientras las 3 divisiones aliadas combatían de forma simultánea en diferentes sectores. Sin embargo, a medida que el combate se abría a paso hacia zonas más amplias, la lucha se volvió completamente desigual. Los defensores espartanos basaron su ataque en el lanzamiento de armas arrojadizas. Los soldados romanos neutralizaron de forma fácil esta ofensiva gracias al tamaño de sus escudos. Apiñados y sin espacio, los espartanos carecían de sitio para tomar impulso, para fijar los pies, para tener estabilidad, para lanzar jabalinas, y como resultado sus proyectiles perdían fuerza y no lograban penetrar ni en los cuerpos, ni en los escudos, ni nada. El castigo sobre los romanos provino de los flancos y de las posiciones elevadas. Los defensores comenzaron a hostigar su avance arrojando proyectiles y tejas desde los tejados de las viviendas. Era casa por casa la pelea. La respuesta de las legiones fue inmediata. Alzaron sus escudos sobre las cabezas, los solaparon unos con otros hasta no dejar ni un solo resquicio y formaron la famosa tortuga para continuar el avance. Y creo, si no me equivoco, que es una de las primeras veces que las fuentes romanas nos hablan de la tortuga, de la famosa formación romana en combate para aguantar proyectiles. Los romanos, tras quedar temporalmente retenidos en los callejones recibiendo el fuego enemigo, presionaron a la masa enemiga hasta abrirse paso hacia una calle más ancha. A partir de allí, el peso de su ofensiva se volvió incontenible. Las tropas espartanas se quebraron por completo, dieron la espalda a los asaltantes y huyeron en desbandada para buscar refugio en las zonas más altas de la ciudad. La defensa en ese momento colapsó.
Nabis, aterrorizado y dando la ciudad por perdida, buscaba desesperadamente con la mirada una ruta de escape. Fue Pitágoras quien en ese momento asumió el mando y ejecutó la única maniobra que salvó a Esparta de la caída y de la destrucción total en ese momento. Ordenó prender fuego a todos los edificios que estuvieran más próximos a la muralla. Las llamas se comieron las estructuras en un momento. Los techos comenzaron a desplomarse sobre los romanos. Fragmentos de tejas y de maderos en llamas impactaron contra los legionarios mientras el humo y la rápida propagación del fuego desataban el pánico general. Ante la amenaza, las tropas que estaban en la muralla detuvieron su avance. Simultáneamente, los soldados que ya habían penetrado en la ciudad de Esparta iniciaron la retirada para evitar que el muro de fuego a su espalda bloqueara su vía de escape. Tito Quincio, viendo lo que estaba pasando, ordenó la retirada, tocó retirada. Los romanos habían estado a punto de tomar Esparta, pero se replegaron y volvieron al campamento. Tito Quincio entonces confió sus esperanzas en el pánico del enemigo. Durante los 3 días siguientes, nos cuentan las fuentes que mantuvo aterrorizados a los defensores, alternando ataques continuos con la construcción de obras de asedio, bloqueando sistemáticamente cualquier ruta de escape. ¿Os vais a ir de listos? Pues ya verás, pa' listo yo. Acorralado ante estas maniobras, Nabis despachó de nuevo a Pitágoras, que era quien se comía todos los marrones, para parlamentar. Y como te puedes imaginar, en un primer momento, Tito Quincio lo expulsó del campamento. Ahora vienes a negociar, ahora te vas a tomar por saco. Sin embargo, cuando el oficial espartano se arrojó a sus pies en tono suplicante, el general romano accedió a escucharle. Pitágoras comenzó ofreciendo una sumisión total al criterio de Roma, pero Quincio cortó. Oye, venga, corta esto, sí, sumisión absoluta, pero acuerdo, nene, que se nos va el tiempo. Que va a venir otro magistrado y ya verás tú. La negociación final concluyó con la firma de una tregua basada exactamente en las condiciones que te he leído antes. Era el mismo acuerdo. Y acto seguido, los romanos recibieron el pago estipulado y a los rehenes. Mientras el tirano capitulaba en Esparta, la situación dio un vuelco en Argos. Los ciudadanos comenzaron a recibir mensajes continuos que anunciaban la inminente caída de Esparta y, animados ante estas noticias, y conscientes de que Pitágoras se había ido, había dejado la ciudad llevándose al grueso de la guarnición militar, los argivos pasaron a ofensiva y se alzaron en armas. Liderados por un ciudadano llamado Arquipo, ignoraron el escaso número de efectivos enemigos que aún resistían en la ciudadela y expulsaron a las tropas ocupantes. Al oficial espartano que se había quedado allí, un tal Timócrates de Pelene, se le permitió abandonar la ciudad sano y salvo mediante un salvoconducto, como reconocimiento formal por haber ejercido el mando con clemencia. Mientras estaban celebrando la libertad recuperada, Tito Quincio entró en Argos, porque tras conceder la paz a Nabis, el general había ordenado la retirada de las fuerzas aliadas del rey Eumenes y de los rodios, y había despachado a su hermano Lucio Quincio para que retomara el mando de la flota. Argos comenzó a celebrar su liberación programando los siguientes Juegos Nemeos. Los Juegos Nemeos eran unas fiestas muy concurridas, las más concurridas de Argos, cuentan las fuentes, que habían sido instituidas en el año 573 a.C. y se celebraban los años primero y tercero de cada Olimpiada, pero en ese momento permanecía suspendida debido a la guerra. La ciudad fijó la fecha para que coincidiera con la llegada del ejército romano y ofreció la presidencia de los Juegos al general Tito Quincio Flaminino. Las fuentes cuentan que la alegría de los argivos se basaba en hechos concretos, porque habían recuperado a los ciudadanos deportados a Esparta por Nabis y por Pitágoras, recibieron a los exiliados que habían huido de la conjura, de la matanza inicial, volvían a ser libres y tenían ante ellos a los romanos que habían combatido al tirano para defenderlos. Durante la celebración de los Juegos, un pregonero proclamó oficialmente, como ya se había hecho antes en otras ciudades, la libertad de Argos. Los aqueos estaban contentos, sí, porque habían reintegrado a Argos a su asamblea, pero la alegría no era 100% completa, porque Esparta seguía bajo el control de Nabis. Los etolios fueron con estas críticas un poco más allá y dijeron en sus asambleas que los romanos habían continuado con la guerra contra Filipo hasta lograr la salida del rey macedonio de toda Grecia, pero ahora permitían al tirano de Esparta conservar la ciudad, conservar su puesto. Denunciaron
que el legítimo rey espartano Agesípolis y los nobles ciudadanos exiliados quedaban condenados a continuar en el exilio. No se resolvía nada para ellos. Para los etolios, Roma se había convertido en un cómplice de la tiranía de Nabis. Tras estos eventos, Quincio abandonó Argos y regresó con sus tropas a los cuarteles de Elacia, el punto donde comenzó la campaña. El propio Livio se hace eco de que hay versiones alternativas de esta guerra. Según algunos relatos, Nabis no resistió encerrado en la ciudad, sino que instaló su campamento frente a las legiones y prolongó la espera confiando en la llegada de refuerzos etolios. Finalmente, según estas versiones, se vio obligado a entrar en combate cuando los romanos atacaron a sus forrajeadores. Tras sufrir una derrota en esta batalla y perder su campamento, Nabis pidió la paz, y esta versión alternativa, cifra las pérdidas del tirano entre 14.000 muertos y más de 4.000 prisioneros. Y ahora, vamos a cambiar de música, vamos a relajarnos un poco, vamos a dejar de hablar de batallas, fuera efectos de sonido de batallas, fuera todo esto, porque hasta ahora hemos seguido a pies juntillas el relato épico de las fuentes romanas. Es una historia fascinante, es una historia increíble, y si recuerdas, hace unos cuantos programas yo ya te empecé a introducir cositas. Cuando aparecieron Nabis por primera vez y apareció su mujer Apega, ya te insinué que quizá no fueron tan malos. Hombre, por supuesto, cada uno tiene sus cosas, pero quizá no fueron tan malos como nos cuentan las fuentes romanas, griegas, que como en el caso de los cartagineses, son totalmente subjetivas. Para acercarnos a una comprensión un poquito más objetiva de Nabis, el último rey de una Esparta independiente, es necesario destruir mitos como el de las Termópilas. A finales del siglo III a.C., Esparta sufría un colapso demográfico. En el siglo V, unos 8.000 ciudadanos de pleno derecho formaban la falange espartana. 300 años después, tras perder batallas decisivas como Leuctra, Selasia y Mantinea, quedaban menos de 1.000. Algunos registros reducen esa cifra a unos 700 ciudadanos con tierras y con capacidad para portar armas. Esta hemorragia de tropas respondía al propio sistema económico espartano. La tierra se concentró en manos de unas pocas familias de la aristocracia. Los espartíatas empobrecidos perdieron la capacidad de pagar su cuota mensual en las conocidas como sisitia, esa especie de comedores públicos donde se forjaba la fraternidad militar. Al dejar de pagar, el Estado espartano los despojaba automáticamente de su estatus cívico. Pasaban a ser inferiores, perdían sus derechos y quedaban excluidos del ejército. En este escenario de asfixia demográfica y vulnerabilidad, Nabis asume el poder en el año 207 a.C., tras la muerte del regente Macánidas, a manos de la Liga Aquea, en la batalla de Mantinea. La propaganda enemiga intentó anular su legitimidad, tachándolo de esclavo usurpador o de mercenario. La epigrafía moderna desmonta esta versión. Una estela hallada en la isla de Delos lo identifica como Nabis, hijo de Demarato, confirmando su ascendencia directa del antiguo linaje real espartano de los Euripóntidas. Autores como el, no olvidemos, Aqueo Polibio o el romano Tito Livio nos han legado el retrato de un tirano que aterrorizó el Peloponeso rodeado de mercenarios y de proscritos. Sin embargo, la numismática y la arqueología actual revelan una realidad algo diferente. Nabis actuó como un reformador. Intentó salvar a su ciudad de la desaparición aplicando medidas radicales, sí, desafiando al mismo tiempo a las oligarquías griegas y al avance imparable del imperialismo romano. El primer pilar, si hablamos de las políticas de Nabis, se centró en la reforma social y demográfica. Esa era la urgencia. Retomó el proyecto fallido de sus predecesores, los reyes Agis IV, Cleómenes III, basándose en la realidad. La falta de ciudadanos con tierras imposibilitaba la formación de infantería pesada, dejando a Esparta a merced de la Liga Aquea o de Macedonia. Para ejecutar su plan, suprimió las instituciones tradicionales que limitaban el poder ejecutivo, la gerusía, la junta de los éforos, la asamblea y la propia diarquía, el sistema espartano de los dos reyes. Concentró el mando absoluto y ordenó la ejecución o el exilio
de la aristocracia terrateniente espartana. El objetivo de estas purgas era la redistribución agraria. Nabis confiscó los latifundios de las élites, los dividió en nuevos lotes de tierra y los entregó a ciudadanos empobrecidos, tropas mercenarias y miles de esclavos e hilotas. Hay historiadores que dicen que esta manumisión masiva afectó sobre todo a los siervos vinculados a las propiedades de los rivales políticos de Nabis. A continuación, Nabis forzó el matrimonio entre estos nuevos ciudadanos y las esposas e hijas de los oligarcas purgados. Dado que las mujeres espartanas controlaban tradicionalmente gran parte de la riqueza inmobiliaria, estos enlaces legitimaron la transferencia de la propiedad de la tierra a los hombres leales al régimen de Nabis. Esta, llamémosle ingeniería demográfica, tenía un objetivo militar que consiguió, lo logró. Esparta reclutó rápidamente una nueva fuerza de combate, equipando a las tropas al estilo macedonio, con armadura ligera y pica larga. Nabis resolvió, también al mismo tiempo, el mayor problema de seguridad interior del Estado, porque la antigua mano de obra servil, que requería guarniciones constantes para evitar sublevaciones, ahora empuñaba las armas para defender al rey, para defender a Esparta, porque los había convertido en propietarios libres. Y luego tenemos el tema de las murallas. Históricamente, Esparta carecía de fortificaciones y confiaba su defensa a la barrera natural del valle y a la disciplina de sus tropas. Esto es Esparta, al fin y al cabo. El lema tradicional atribuido a Licurgo decía que los muros de Esparta eran sus propios hombres. A finales del siglo III a.C., la evolución de la artillería helenística y la reducción de la falange hacían inviable mantener la ciudad abierta. Y ante esto, Nabis ordenó la construcción del primer recinto amurallado continuo de Esparta. Los datos arqueológicos revelan una infraestructura que abarcaba un perímetro de 200 hectáreas. La fortificación funcionó como defensa militar y como elemento urbanizador al unir físicamente por primera vez las 5 aldeas históricas que conformaban la ciudad de Esparta. Las excavaciones muestran cimientos formados por grandes bloques de piedra caliza, de conglomerado, y sobre esta base se levantaba el muro principal, construido con hiladas de adobe secado al sol e intercalado con mampostería. El adobe denso se ha comprobado que aportaba la capacidad elástica necesaria para absorber los impactos de la artillería de asedio sin fracturarse, superando en este aspecto la rigidez de la piedra sólida. El control del Estado, entiéndase cuando digo Estado, previo al siglo XIX, no es el mismo Estado moderno, el control estatal sobre la obra fue absoluto. Para evitar el robo, para evitar ahí los manguis, las tejas que protegían los adobes de la erosión se sellaron en fresco con el nombre de Nabis, quedando marcadas como propiedad de la corona del rey. La logística de la defensa incluyó también la gestión de los recursos internos. Hay un documento epigráfico del año 200 a.C. que registra la creación del cargo del comisionado del agua, un oficial encargado de racionalizar el suministro de los acuíferos para garantizar la resistencia de la plaza frente a asedios prolongados. Y si las fortificaciones constituyeron la defensa física de Esparta, la moneda funcionó como herramienta de propaganda internacional. La tradición de Licurgo prohibía los metales preciosos y obligaba al uso de los obeloi, pesados asadores de hierro, destinados a impedir el comercio y a impedir también la acumulación de riqueza. Reyes posteriores como Areo I emitieron plata con tipología de Alejandro Magno, pero sin retrato propio. Cleomenes III incluyó su cara, pero omitió su nombre, y Nabis dijo: pues yo me pongo yo. Rompió con la tradición y adoptó el lenguaje visual de las monarquías helenísticas. Fue el primer soberano espartano en acuñar moneda fiduciaria de plata con su efigie y con su título oficial simultáneamente. El tetradracma de plata, de los que hay un ejemplar para sorpresa de nadie, en el Museo Británico, y que es el que he usado como imagen para este programa, muestra en el anverso el perfil de Nabis con la diadema real, símbolo de los sucesores de Alejandro, y en el reverso presenta a Heracles, semidios vinculado a la identidad espartana, sentado sobre un peñasco con su clave. La inscripción, en dialecto dórico, reza Basileos Navios, es decir, del rey Nabis. Los análisis numismáticos indican que la imagen de Heracles deriva de los tetradracmas del rey seleucida Antíoco I, emitidos en la ceca de Sardes.
Al poner en circulación esta moneda, de alta pureza entre mercenarios y comerciantes del Egeo, Nabis difundía un mensaje de legitimidad. Decía: no soy el jefe de una banda de criminales, no soy un usurpador plebeyo, no soy un tirano local asilvestrao, asalvajao. Soy el rey legítimo de Esparta, avalado por la sangre de Heracles, y un soberano internacional con el mismo estatus, derecho y divinidad que los Ptolomeos de Egipto, los Antigónidas de Macedonia y los Seleucidas de Siria. Para financiar el mantenimiento del ejército, la construcción de la muralla y el asentamiento de nuevos ciudadanos, Nabis buscó liquidez más allá de la agricultura laconia. El puerto de Gitión, de Giteo, se transformó en un arsenal naval de primer orden y en el eje de su proyección exterior. Las crónicas de Polibio describen a Esparta como un refugio de saqueadores, de piratas, y sin embargo, el análisis de los hechos documenta una política de Estado basada en la guerra de corso legalizada. Nabis firmó alianzas diplomáticas con ciudades cretenses como Cidonia, Nosos, centros de reclutamiento de los mejores arqueros y marinos del Mediterráneo. El acuerdo estipulaba la cesión de astilleros y de bases en la costa laconia a cambio de un porcentaje de los botines capturados en el mar Egeo. Este vínculo garantizaba a Esparta, además de ingresos directos, un flujo constante de mercenarios veteranos para su infantería. Ante la falta de recursos madereros y financieros para construir pesados quinquerremes, Nabis aplicó una estrategia de guerra naval asimétrica. Optó por una marina de incursión compuesta por naves ligeras y veloces como los Lemboy o los Hemiolias, unas embarcaciones de poco calado que permitían interceptar los suministros de grano de la Liga Aquea y realizar ataques rápidos de desgaste antes de la intervención de las flotas de guerra convencionales. Se tuvo que buscar las castañas como pudo. Esta actividad naval proporcionó empleo como remeros a los sectores más pobres de la población y consolidó la popularidad interna del monarca. No obstante, la interrupción de las rutas comerciales y el crecimiento de la influencia espartana provocaron la reacción de la Liga Aquea, la República Comercial de Rodas y de Roma, convirtiéndose en el motivo principal, búscale las vueltas que quieras, pero este fue el motivo principal de las hostilidades. Luego tenemos la figura de su mujer, Apega. Hija de Aristipo, antiguo tirano de Argos, Apega se casó con Nabis y actuó como cogobernante. Durante la ocupación espartana de la capital Argiva, asumió el control de la presión fiscal. Su tarea consistía en presionar directamente a las mujeres de las familias disidentes para confiscar su patrimonio y financiar el Estado espartano con ello. Las fuentes aqueas, lideradas por Polibio, que no olvidemos que fue jefe de la Liga Aquea, transformaron esta actuación política en un relato de terror. Afirmaron que Nabis ordenó construir un autómata mecánico a imagen y semejanza de su esposa, una estatua de tamaño natural, vestida con ropajes lujosos, que se instaló en el Palacio Real. Según esta versión de los aqueos, Nabis convocaba a los ciudadanos ricos que se negaban a entregar sus bienes y los obligaba a abrazar la estatua. El contacto activaba un sistema de resortes que cerraba los brazos metálicos sobre la víctima. Bajo la ropa, el autómata ocultaba clavos y púas de hierro que perforaban el cuerpo del retenido. La presión se mantenía hasta que el ciudadano entregaba sus riquezas o moría aplastado y ensartado. Una historia que la arqueología y la historiografía moderna descartan por completo que esto existiera. Vamos, no. Las excavaciones nunca han revelado tecnología de esta complejidad en territorio espartano. Es pura fantasía propagandística de la Liga Aquea. Esta invención literaria sirvió como precedente, seguramente lo estás pensando, para otras falsificaciones históricas como por ejemplo la célebre Dama de Hierro. El relato se inscribe en el típico tópico clásico del tirano asociado a una máquina de la muerte, al igual que por ejemplo el toro de Falaris. El único objetivo de esta información, de estos textos, es deshumanizar al monarca espartano. Transformar una política sistemática de redistribución y confiscación patrimonial en la obra de un asesino perturbado, un loco, un tirano, un sanguinario, un tarao, reflejando el pánico de la oligarquía griega y romana ante las reformas sociales radicales de Esparta. Y ya que te hablo de esto, hablemos del control del relato. Toda la literatura clásica sobre Nabis, incluyendo las obras de Tito Livio o Plutarco, deriva de una única fuente, las historias de Polibio.
A Polibio me lo quiero mucho, lo queremos mucho, fue un gran historiador analítico, nuestra fuente más fiable para la Segunda Guerra Púnica, para la Tercera. Sí, para por ejemplo describir un campamento romano, estupendo. Pero, en lo referente a la política de Peloponeso, no es objetivo. Y no le culpo, Nació en Megalópolis, una ciudad fundada por la Liga Aquea, para vigilar y contener a Esparta. Además, el monarca espartano Cleómenes III redujo a cenizas su ciudad natal en el año 223 a.C. y el propio padre de Polibio ocupó el cargo de general en jefe de la Liga Aquea, dedicando su carrera a someter a Esparta. Esto no se explica el rechazo de Polibio porque era algo personal, por eso digo no le culpo, era algo personal. Como aristócrata y como conservador, como que defiende sus intereses, veía las reformas de Nabis, la confiscación de tierras privadas, la redistribución de riqueza y sobre todo la integración de esclavos e ilotas como ciudadanos, lo veía como la subversión del orden social. Por eso, Polibio describe a las eficaces tropas mercenarias de Nabis como una turba de asesinos y asaltantes de caminos. O sea, encima rima, y encima, sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Tito Livio heredó este relato al escribir su historia de Roma, se copió, porque Tito Livio se basa un montonazo en esta época en Polibio, y lo adaptó al público patricio. Sin embargo, hoy hemos visto que a veces se filtra la realidad política. Con el discurso, por ejemplo, de Nabis, en el que denuncia el doble rasero romano. Les recuerda que años antes, durante la Segunda Guerra Macedónica, los propios romanos habían firmado un tratado de paz con él, reconociéndolo como aliado y avalando su control sobre Argos a cambio de apoyo militar. Nabis les recrimina directamente. ¿Por qué lo que antes era un pacto legítimo entre estados os resulta ahora una tiranía intolerable? En ese mismo discurso, Nabis ataca el clasismo estructural de Roma y justifica su revolución social. Exige a los romanos que no impongan sus instituciones, diseñadas para que la minoría retenga el poder sometiendo a las clases populares, sobre la soberanía espartana. Afirma Nabis que sus reformas buscan restaurar el mandato original de Licurgo, erradicar por completo la concentración de riqueza, repartir la tierra y situar a todos los ciudadanos en igualdad total para defender el Estado, en este caso para defender Esparta. Este discurso confirma que las potencias de la época no se enfrentaban a un forajido, sino a un estadista que había comprendido la crisis terminal que sufría su ciudad y las verdaderas motivaciones imperiales de Roma bajo su falsa promesa de liberación panhelénica. La semana pasada, la intervención de los etolios también nos dejó claro que había gente que no se acababa de tragar lo de la liberación de Grecia, que decía, nos están estafando, nos están estafando. Ahora mismo, Nabis, en el relato del podcast, ha resistido y ha cerrado un tratado de paz. Entrega Argos, entrega la costa laconia, pero conserva el título de rey y mantiene la soberanía intacta de Esparta. 3 años después, te voy a hacer un mini spoiler, en el 192 a.C., lanzó una ofensiva para recuperar el estratégico puerto de Gitión y su final, sin embargo, llegó lejos del campo de batalla. Nabis murió asesinado en Esparta, en su propia ciudad, víctima de una traición orquestada por los contingentes de la Liga Etolia que él mismo había convocado como refuerzo militar. Su muerte sentenció la independencia espartana. Sí que hubo otro rey después, Lacónico, pero que duró nada y menos. El último de verdad fue Nabis. El estratego aqueo Filopemen aprovechó el caos del magnicidio para intervenir por la fuerza y anexionar Esparta a la Liga Aquea. El régimen vencedor no se limitó simplemente a la victoria militar, sino que desmanteló las murallas de Esparta, vendió como esclavos a los mercenarios y desterró a los ciudadanos recién emancipados. Con la abolición de las antiguas leyes de Licurgo, Filopemen asestó un golpe definitivo a la independencia de Esparta y la integró a la fuerza a la Confederación Aquea, terminando con siglos de autonomía militar y política. Para culminar su victoria, las élites aqueas y romanas ejecutaron una aniquilación sistemática de su memoria. Historiadores como Polibio, Tito Livio, hicieron de él un perfil que ha pasado a la posteridad retratándolo como un tirano sanguinario y un monstruo patológico. Hoy, la arqueología y los resquicios que se filtran por los textos nos revelan otra realidad
otra alternativa, y aquí, en este programa, he querido hacer un humilde homenaje a este personaje. Nabis, el último rey de Esparta. Un líder capaz de diagnosticar la crisis terminal que sufre su patria, intentar arreglarla y enfrentarse cara a cara tanto al inmovilismo de las oligarquías griegas como al avance imparable de las legiones de Roma, que parecían ser capaces de llegar hasta el último confín del mundo. Y ahora comienza la sección sin música, la sección en la cual bajamos musiquita, cerramos el guión y empiezo echando un traguito para refrescar un poco el gaznate. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por aguantar esta turra romana. Hoy he intentado darle un homenaje merecido a Nabis porque los enemigos, cuando los retratan de esta manera tan heavy, quizá hay cosas detrás. Como los cartagineses que decían, son unos traicioneros, unos mentirosos, unos traidores. Hay algo detrás ahí. Es todo relato subjetivo, porque no olvidemos que las fuentes clásicas no dejan de ser personas que escribían y que tenían unas intenciones, unos motivos personales, como por ejemplo Polibio, y nos dejan unos relatos que debemos confrontar y debemos leer de manera crítica. No es la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta, ni yo. Como alguna vez he dicho en Roma Eterna, seguramente dentro de 20, 30 años habrán cosas que han cambiado y habrá relatos que ya no sean vigentes, y eso hay que asumirlo. La historia es algo vivo, algo que se debe criticar y se debe leer siempre con el ojo así como medio sospechando. Y una vez dicho esto, y sintiendo cuando Roma está metida en el mundo griego, que se está produciendo como un Avengers Assemble, faltan ahí los egipcios para tener a todos los grandes de la antigüedad y que sea eso Disneyland de la antigüedad. Habiendo dicho esto, quiero hoy confirmarte lo de Tárraco Viva, que te lo insinué así, pero no te dije tal cual creo, y también decirte primero que estaré el viernes 5 de junio por la tarde y el sábado 6 de 11 a 2 en la Feria del Libro de Madrid, firmando Roma Victa. El 5 por la tarde aún no tengo el horario, pero en cuanto lo tenga, te lo diré. Se me ha caído el tapón de la botella por hacer el monger con ella. Y 5 por la tarde no tengo el horario y el 6 por la mañana de 11 a 2. Te diré el horario cuando lo tenga, pero que sepas que estaré en Madrid, Feria del Libro. Y Tárraco Viva, tengo aquí el planning, el día 24, si estás viendo esto. Bueno, escuchando. Tengo el cerebro frito, perdón. Si estás escuchando esto el día 24, el día 20... Es que esto es lo que tiene que grabar con antelación. Esto sale el día 20, Iván. Iván, céntrate. Si estás escuchando esto el día 20, el día 24, este domingo, nos vemos en el Campo de Marte, en los Jardines del Campo de Marte, en Tárraco, en el Festival Tárraco Viva, que ya lleva unos días funcionando y es la hostia este festival. Vente porque a las 10 tendremos presentación de Roma Victa, a las 11 presentación de Troya a Roma, el nuevo libro de Néstor Marqués y de Pablo Aparicio, nuevo libro ilustrado, una auténtica locura. Ya a las 12, también en los Jardines del Campo de Marte, tendremos un debate coloquio con Néstor, con Pablo y con Pedro Huertas, y yo también, en el cual hablaremos de por qué Roma, por qué nos dedicamos a esto, por qué llegamos a Roma, de dónde viene nuestra afición, momentos y personajes favoritos. También hablaremos sobre cómo está el tema de la divulgación y cómo está la cosa con la IA generativa. Hablaremos de temas muy interesantes. Estos coloquios, el año pasado ya iniciamos estos coloquios hablando del odio en las redes y esta vez vamos a hablar de temas muy interesantes. Así que toda la mañana del domingo, si tú quieres, ahí estamos, en los Jardines del Campo de Marte, nos tomamos un chupito de garum, estarán seguramente la gente de arqueogastronomía con viandas y con cosicas. Yo no podré beber porque luego hay que conducir. Pero el año pasado tenían como una especie de morcilla blanca, un embutido romano, que eso era, eso era placer de dioses. Y dicho esto, en esta sección sin música no tengo muchas más cosas que decir. Recordarte lo de la Feria del Libro, 5 por la tarde
y 6 por la mañana de 11 a 2. Por la tarde todavía, al momento de grabar esto, no tengo la información, pero estate atento a mis redes sociales y a los canales de difusión. Tengo el canal de difusión en WhatsApp, buscar Roma Eterna, en Telegram, buscar Roma Eterna también, que también en Telegram hay un grupo en el cual la gente va participando, hablando de todo tipo de temas, videojuegos, libros, viajes. Un saludo a la gente de Telegram, sois la hostia. Y luego también en redes sociales, Twitter, Roma Eterna FM, Instagram, Roma Eterna Podcast. Y yo con esto ya tenemos hecho el día, ya tenemos hecho la tarde. Espero que te hayas pasado muy bien y si quieres cualquier cosa, escríbeme al mail a roma@eternapodcast@gmail.com. Y deseando que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, me despido diciéndote como siempre que te espero, pasaelista, algún día pasaelista y te pillará desprevenido o desprevenida en el próximo programa de Roma a Eterna. Y en esta sección del final, en esta sección ya final, decirte que este mes de mayo está siendo un mes un poquito más descansado porque el mes de abril, mes de marzo y abril, con teatro, con el lanzamiento de Roma Victa, se me juntó todo y mis niveles de ansiedad estaban un poco por las nubes y ahora este mes de mayo más tranquilo, un poco más de chill para poder preparar bien programas y poder estar a gusto. Pero oye, sarna con gusto no pica, ¿eh? Que me lo he pasado este mes de marzo y abril como un niño chico, pero con la ansiedad un poco por las nubes, pero como un chaval, y ojalá esto vaya más y dure por más tiempo. Estoy cada día agradecido y es que sin ti esto no sería posible. Lo digo en cada programa, pero es que es verdad. Gracias a ti por estar ahí al otro lado y por hacer que Roma Eterna siga viva y por mantener tu apoyo y tu cariño y por todo. Así que difunde Roma Eterna, habla de Roma Eterna a los tuyos, compártelo y a ti que te quedas hasta el final, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien la semana. Que los dioses te sean propicios, especialmente a ti que te quedas hasta el final. Un abrazo. Adiós.